Mucama, que limpiaba casa de una familia rica, nota algo fuera de lugar y decide instalar cámaras en la casa. Lo que vio la dejó petrificada. Otro día comenzaba en la vida rutinaria de María, una mujer humilde de mediana edad, que llevaba varios años trabajando como empleada doméstica en uno de los hogares más ricos y poderosos de la ciudad. Desde pequeña, María había experimentado de cerca las dificultades de la pobreza extrema. Tras quedar huérfana siendo muy joven, pasó gran parte de su infancia en un orfanato religioso, donde recibió un techo y algo de educación básica a cambio de realizar toda clase de tareas. Con el tiempo, logró independizarse, aunque sus posibilidades eran limitadas debido a su bajo nivel educativo. María había desempeñado todo tipo de trabajos esforzados para sobrevivir, lavando ropa ajena, cocinando en pequeños negocios y limpiando oficinas y casas, hasta que una antigua patrona le sugirió postularse como candidata para trabajar en la lujosa mansión de la prestigiosa familia Núñez, quienes buscaban una mucama de confianza. La entrevista y los exámenes que le realizaron fueron bastante estrictos, investigando cada detalle de su pasado antes de ofrecerle el trabajo. Tras esa exhaustiva investigación, María consiguió el ansiado puesto. A partir de ese momento, su vida mejoró considerablemente, aunque su posición seguía siendo modesta y subordinada a las siempre exigentes demandas de la familia Núñez. Le asignaron un pequeño cuarto de servicio cerca de la cocina y el lavadero, donde podía dormir sin tener que pagar alquiler. Aunque el trabajo de limpieza y mantenimiento era agotador y de sol a sol, por primera vez en su vida, María tenía un salario fijo y un lugar donde vivir, lo que le brindaba una estabilidad que nunca antes había conocido. Ese día, la mucama se apresuraba más de lo habitual, como le había ordenado su patrón, para tener el desayuno listo y despertar a los señores antes de las 7, ya que el señor Núñez tenía una importante reunión en las oficinas centrales de su compañía naviera. Nadie osaba desobedecer las estrictas órdenes del siempre intimidante Rodolfo Núñez. A sus 58 años, don Rodolfo había heredado de su padre un próspero negocio de transporte marítimo, que bajo su mano firme se había expandido a flotas enteras de barcos y bodegas, tanto a nivel nacional como internacional. Ese día en particular, don Rodolfo iba a firmar un lucrativo contrato para establecer nuevas rutas comerciales con socios asiáticos, lo que aumentaría aún más su ya considerable fortuna. María siempre había sentido una mezcla de respeto y temor hacia ese hombre alto y de mirada implacable, que rara vez intercambiaba más que unos escuetos buenos días o alguna orden rápida con ella. Todas las mañanas, María revisaba minuciosamente cada rincón de la casa, asegurándose de que los pisos estuvieran impecables y que los muebles relucieran antes de servir el abundante desayuno a sus patrones. Mientras limpiaba el enorme ventanal que daba a la calle, María lanzó una mirada hacia el comedor, donde la familia Núñez ya estaba reunida, como de costumbre, en medio de un pesado silencio apenas roto por el sonido de la porcelana fina. En la cabecera estaba don Rodolfo, impecablemente vestido con uno de sus trajes a medida, concentrado en las cotizaciones bursátiles mientras bebía su café. A su lado, la señora Elvira apenas tocaba su desayuno, untando delicadamente su tostada con mermelada. A sus 50 años, la señora Núñez mantenía una figura esbelta y juvenil, vestida siempre con elegantes prendas de diseñador y joyas que mostraban la vasta riqueza de la familia. Como buena dama de la alta sociedad, pasaba sus días organizando eventos benéficos y partidas de póker con sus amigas, tratando de mantener su imagen perfecta en las crónicas sociales. En el otro extremo de la mesa se encontraba Gerardo, el único hijo de los Núñez. Con apenas 14 años, algún día heredaría todo el imperio marítimo de su padre, por lo que desde muy pequeño había sido entrenado en los negocios familiares, obligado a asistir a reuniones y aprender sobre la empresa. A María siempre le había llamado la atención lo diferente que era Gerardo respecto a sus padres. Durante las comidas, casi no hablaba. Permanecía con la cabeza gacha la mayor parte del tiempo, apenas levantando la mirada cuando su padre le hacía alguna pregunta o comentario sobre la empresa. Recientemente,
María había notado que Gerardo lucía especialmente pálido y ojeroso, como si algo lo estuviera preocupando o enfermando. Sin embargo, sabía que no debía inmiscuirse en los asuntos familiares de sus empleadores. Aquel día, Gerardo parecía más demacrado de lo habitual, apenas probando bocado y con un semblante perturbado, como si hubiera visto algo que lo asustara profundamente. En un momento, sus ojos se encontraron fugazmente con los de María, y ella sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. La mirada de Gerardo transmitía una angustia tan intensa que casi deja caer el frasco de limpiavidrios que tenía en las manos. Justo en ese instante, don Rodolfo se levantó de su silla de forma tan brusca que casi la tira al suelo, sobresaltando a todos en la sala. «Bueno, Gerardo, no hay más tiempo que perder. Te quedarás revisando los informes que dejé anoche en tu escritorio. Espero que cuando regrese hayas estudiado bien las proyecciones para las adquisiciones en Singapur», dijo don Rodolfo, sin emoción alguna en su voz. Se volvió hacia su esposa y con frialdad le dijo: «Que tengas buen provecho, querida», mientras le daba un beso seco en la frente, sin apenas mirarla. Luego, tomó su maletín y las llaves del coche, y sin esperar respuesta, se dirigió con paso firme hacia la cochera subterránea, dispuesto a partir hacia la oficina. Como era habitual, ese tenso momento se vio interrumpido por el sonido del teléfono móvil de Gerardo, que comenzó a vibrar de forma molesta sobre la mesa. Con la mirada desaprobadora de su madre sobre él, Gerardo, algo nervioso, se disculpó y salió apresuradamente hacia su habitación, dejando su desayuno casi intacto. Elvira, con un suspiro de resignación, se levantó también, pero no sin antes ahuyentar con el mantel a una mosca que rondaba los restos de mermelada en su plato. Siempre había detestado esos insectos. Con un gesto leve pero imperioso de su mano adornada de joyas, llamó a María para darle las instrucciones del día, con el tono cortante y desinteresado que la caracterizaba. «María, necesito que pases la aspiradora por todas las alfombras y laves las cortinas del salón principal. Con este calor se llenan de esos molestos mosquitos», agregó. «Y no te olvides de regar las plantas del jardín trasero. El jardinero solo viene 2 veces a la semana, y ese sol abrasador está acabando con ellas. Voy a estar en mi habitación resolviendo algunas llamadas. Por favor, prepara una ensalada fresca para el almuerzo. Con este calor, no quiero comer nada pesado», dijo la señora Núñez, antes de retirarse sin esperar respuesta. María, acostumbrada a la distancia y frialdad de su patrona, no se sorprendió. Así había sido durante los años que llevaba trabajando en la mansión. Sin más, se dispuso a realizar sus tareas, diligente como siempre, enfocándose en completarlas con energía y meticulosidad. Si algo destacaba en María, era su capacidad de cumplir con todas sus responsabilidades, por monótonas o agotadoras que fueran. Su trabajo, después de tantos años, era su mayor orgullo. Después de terminar la exhaustiva limpieza del salón principal, incluyendo las alfombras, María se dirigió al patio trasero para regar las plantas, tal como le habían ordenado. Siempre procuraba ser rápida y eficiente, consciente de la suerte que tenía por tener un empleo estable y un lugar donde vivir. A su edad, no podía darse el lujo de arriesgar esa seguridad tan duramente ganada. Mientras regaba las hojas de los rosales con abundante agua fresca, usando una regadera de estaño que le encantaba, María se sobresaltó al ver, con el rabillo del ojo, que la puerta trasera de la cocina que daba al patio estaba entreabierta. Sabía que no la había dejado así al salir. Recordaba perfectamente haber escuchado el típico chasquido metálico de la cerradura al cerrarse, como cada mañana. Inquieta por esa anomalía, se acercó con cautela, empuñando la regadera como si fuera un arma, por si acaso había un intruso en la casa. Sabía que debía actuar con extrema precaución. Podría tratarse de un ladrón. Lo veía improbable, dado que la mansión contaba con un avanzado sistema de seguridad. Con el corazón acelerado, abrió por completo la pesada puerta, que emitió un ligero chirrido al moverse sobre sus bisagras. Contuvo la respiración, esperando lo peor. Sin embargo, para su sorpresa,
No encontró a nadie en la cocina. Los utensilios y ollas estaban en su lugar habitual, colgados ordenadamente de la pared. No había ninguna señal de que alguien hubiera revisado los cajones o hurgado en la despensa. Todo parecía estar en su lugar. Después de inspeccionar cada rincón de la cocina, sin encontrar nada fuera de lo común que explicara la puerta abierta, María volvió a cerrarla, aunque seguía sintiéndose desconcertada. Quizás, pensó, el viento había empujado la puerta lo suficiente como para que se abriera un poco. O tal vez, su agotamiento por las interminables tareas diarias estaba comenzando a afectar su memoria. Decidió no darle más importancia y se concentró en finalizar el resto de sus quehaceres. Después de completar las tareas más pesadas y de haber preparado el almuerzo ligero para su patrona, tal como le había pedido, María se dirigió a la lavandería para continuar con el proceso de limpieza de las elegantes cortinas del salón, una tarea tediosa que no podía seguir posponiendo. Mientras colocaba con cuidado la tela de seda color marfil en la pila para remojo y añadía el detergente suave, sus ojos notaron algo que la dejó helada. Allí, en una de las esquinas de la pila, había pequeñas manchas que parecían ser gotas de sangre. Atemorizada, María observó la tela más de cerca, tratando de encontrar una explicación lógica.